cómo se nota que don Ángel me tiene aprecio, ¿eh? Y me quiere. Yo le quiero mucho a él también. Y en cuanto a persona importante, el letrero lo dice, yo no soy la persona importante. Yo soy a todos más como Juan Bautista, el penúltimo. Lo importante es Jesucristo. De colores. Bueno, no hace falta decir que estoy muy contento una vez más de estar con los cursillistas. Lo repetiré otra vez. Yo no hice propiamente cursillos de cristiandad, pero sí cursillos de vida y gracia, que eran como una rama juvenil de cursillos de cristiandad. Y luego sí os puedo decir, y son testigos los de Burgos, que he estado en contacto permanente con los cursillos. Mi madre, que hace un año que falleció, hizo cursillos de cristiandad y hemos tenido siempre una vinculación muy buena. Me encanta el tema que me asignó desde el principio don Ángel. Y para que no copiéis nada, porque es muy complejo el tema, os he dado 2 folios dobles, no solamente el esquema. Hay que empezar con el blanco y luego seguimos con el amarillo, para no confundirnos. Así que con este esquemita podemos seguir perfectamente la conferencia. Muy bien. El título es Escenarios de la nueva evangelización. La palabra escenario no la ha inventado don Ángel, ni se le ha ocurrido a la organización de cursillos, ni siquiera es mía. Es palabra del Papa Juan Pablo II, ratificada por Benedicto XVI. ¿Qué es escenario? Entendido aquí en el sentido que vamos a tratar, los nuevos lugares donde tenemos que estar presentes, que a veces habíamos descubierto y otras veces no. Permítanme que comience con una parábola que alguna vez he contado en un contexto y que a algunos de aquí no les va a sonar nueva, pero es necesario. Y es una parábola real. Perdis era un personaje de Estados Unidos que quiso ir al Polo Norte hacia los años 1930. Después de llevar días de andadura, midió con su brújula y sus aparatos cuánto había avanzado hacia el Polo Norte. Y sorpresa, los aparatos le decían, usted no solamente no está avanzando, está retrocediendo. Pensó que el polo magnético a veces juega malas pasadas a la técnica y él continuó orientándose hacia el Polo Norte. Al cabo de otros días me dijo, usted no avanza, usted está retrocediendo. Y dice, ya sé, él era físico, ya sé. Es verdad, yo avanzo hacia el Polo Norte, pero ¿dónde avanzo? En un iceberg, en un gran bloque de hielo. Y el iceberg es como una isla, y las aguas del océano están haciendo que el iceberg retroceda objetivamente, aunque yo objetivamente sigo en dirección al Polo Norte. Esta es la imagen de lo que nos está pasando a los evangelizadores hoy. Decía Karl Rahner ya hace 50 años en el Concilio Vaticano II. Decía, el cristianismo en Europa no está muerto, está helado. Es como en el invierno, que hay vida, pero debajo del hielo y de la nieve. Y tiene que venir la primavera para que el hielo desaparezca y aflore la vida. Pues la mayoría de los nuevos escenarios de nueva evangelización que vamos a tratar están en el hielo. Y tenemos, con la fuerza del Espíritu y de Cristo resucitado, que romper el hielo para que nazca un nuevo Pentecostés. Voy a utilizar como género literario la parábola de San Mateo 13:3-23, página 1, donde recordáis que comienza, una vez salió un sembrador a sembrar la semilla en los campos. Bueno, pues una vez. El cristianismo, queridos hermanos y hermanas, no es filosofía, no es leyenda, no es literatura, no es gnosis. El cristianismo es un evento, un acontecimiento, una vez. ¿Y dónde se centra ese acontecimiento? En la persona de Jesucristo. En Cristo, nos decía el Papa Juan Pablo II, se nos revela quién es verdaderamente Dios y quién es verdaderamente el hombre. Una vez. Salió un sembrador.
¿Quién siembra en el cristianismo? Lo primero, la Trinidad. Nuestro Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice San Agustín, amante, amado, amor. Como dicen los santos padres, Dios Padre es una casa, el Hijo es la puerta para entrar en la casa y el Espíritu Santo es la llave que abre la puerta para poder entrar en la casa. Un sembrador, la Trinidad. Segundo sembrador, Jesucristo, el evangelizador por excelencia. Y tercer sembrador, cada uno de nosotros, que somos Cristos vivientes. Una vez salió un sembrador. A sembrar la semilla. ¿Cuántas veces a los profesores de religión y catequistas les he puesto a prueba y les he dicho, oye, ¿qué significa palabra salvación en cristiano? Cuando tenéis que hablar a vuestros chavales y jóvenes, ¿qué entienden por salvación y qué transmitís? Y no saben decirlo. ¿Cuál es la semilla que sembramos? La salud integral. Es decir, anunciamos una persona que es médico y una medicina. Anunciamos el rey y el reino. Como suelo repetir a la gente, yo regalaría hoy a todos una medalla con 2 caras o un crucifijo con 2 caras, donde pusiera bien grande, rey y reino. No me basta cristianos muy místicos, muy relacionados con el rey, que es el sanador, el médico, pero luego en la vida no se nota nada. Pero tampoco me vale cristianos muy activos, muy de medicina para andar por la calle y no tienen relación con el médico. Rey y reino. Esa es la salud integral. ¿Dónde sembró? En los campos de España, en este momento del siglo XXI. Campos que socialmente, geográficamente, geopolíticamente estamos en una novedad absoluta. Solo una frase de periodista. No estamos en época de cambios, sino en un cambio de época. No en época de cambios, en un cambio de época. Y si me decís, ¿y cuáles son los rasgos de esos campos donde hay que sembrar la semilla? ¿Dónde están los nuevos escenarios? Pues voy a hacerlo rápidamente como lo tenéis ahí en forma de decálogo. Dicen los americanos que lo que no se aprende en 10 lecciones nunca se aprende. Estamos en un momento en el que se ha desfondado la esperanza. Mire, Juan Pablo II, Molman, el teólogo, decía: del siglo I al XIII la cristiandad vivió la virtud de la caridad. Mirad cómo se ama. Del XIII al XIX la fe, luchas de fe entre católicos, protestantes, ortodoxos. Desde que llega Darwin y nos dice que cada uno de nosotros somos fruto del azar y de la casualidad, la virtud que tenemos que vivir es la esperanza. Cuando yo me levanto cada día, ¿qué es lo que me mueve a seguir viviendo? ¿Qué me dice? Levántate, tira para adelante, hay algo en ti que te motiva, la esperanza. Segundo, estamos viviendo en un relativismo moral y en un laicismo beligerante culturalmente. El fallecido recientemente Peces Barba, en un libro que se llama La España laica, define así a los católicos de hoy. Socialmente son contracorriente en el sentido de que no son modernos, se han quedado estancados. Científicamente son irracionales y políticamente son de la derechona más rancia. Este es el retrato y la imagen que en una gran parte de los españoles tenemos los católicos. Y por si fuera poco, Gramsci, que es un autor italiano, marxista, neomarxista, dice: en este momento, en el siglo XX, la religión no tiene nada que decir para formar la sociedad nueva. Ya no es como la primera generación marxista, donde podíamos dialogar con los marxistas en 2 momentos. Tú tienes fe, yo no tengo fe. Yo no tengo fe, tú tienes fe. Dame razones. Y luego nos encontrábamos en la plaza pública, haciendo acciones que eran de progreso y de defensa según ellos. Hoy, dice Gramsci, hay que poner un cordón sanitario a todo lo religioso. No sirve lo religioso para construir la nueva sociedad. Es peligroso. Hay una cristofobia, un antirreligiosismo. Bueno. Tercero, estamos en una grave crisis del modelo económico mundial.
donde no solamente hay marginados. Un marginado, como dice la palabra, es el que está al ladito del camino y le metes en el camino. Hay excluidos, los que nunca van a entrar en el sistema. Un ejemplo terrible. Si hoy África no existiera, no pasaba nada a nivel de economía mundial. No pasaba absolutamente nada. Un continente entero que no aporta nada. Y al paso que vamos, a ver dónde quedamos Europa y otros sitios. Estamos en un momento en el que hay en juego 4 modelos de hombre y mujer. Ustedes abren los periódicos cada día, miran la opinión de quienes escriben en los periódicos, leen las novelas, ven las películas de última actualidad y se encontrarán que se nos ofrecen 4 modelos de ser hombre y mujer. Lo que yo llamo primero el modelo ecológico, donde se dice: somos los ojos de la madre tierra, el corazón de la madre tierra y las manos de la madre tierra. La tierra no nos pertenece, pertenecemos nosotros a la tierra. La tierra es informe, hemos salido de ella la especie humana y no tenemos otro cometido que a nuestra madre Gaia, Pachamama, la tierra, dejarla mejor que cuando la encontramos. Hemos salido de ella y a ella volveremos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Tierra eres y en tierra te convertirás. Segundo modelo, el cibor, el cibernético. Somos ojos, corazón y manos de la gran máquina. Dicen los codirectores de los yacimientos de Atapuerca prehistóricos. La especie humana, Homo sapiens sapiens, nosotros llevamos 150.000 años en la Tierra, nacidos desde África. Nuestra especie en la Tierra no va a evolucionar, pero sí vamos a evolucionar. ¿Saben cómo? Vamos a salir de la Tierra a habitar otros planetas. Y la gente que viva en otros planetas, fuera de la atmósfera, es infecunda, como lo son los animales terrestres y las plantas. ¿Cómo se reproducirán en la Luna, en Marte, en Júpiter, los que vayan de la Tierra? ¿Cómo se van a reproducir? Con úteros artificiales y con clonación. Y serán mitad humanos y mitad máquinas. Serán cibos, cibernéticos. Tercer modelo que está en juego, el modelo humanista, el de la izquierda más tradicional y la nueva izquierda, donde se nos dice: somos ojos, somos corazón y manos de una nueva humanidad. En el extremo de esta ideología, la ideología de género, donde se dice: aunque tú nazcas aparentemente como hombre, varón o como mujer, no tienes por qué ser varón o mujer. Tú puedes elegir hasta tu sexo y puedes elegir tu forma de vida existencial que quieras. ¿Por qué? Porque la naturaleza no te ha marcado, te marca la cultura y lo que tú quieras ser desde aquí y desde aquí. Y finalmente el cuarto modelo que está en juego es el creyente. Somos ojos, corazón y manos de Dios. Los judíos de Yahvé, los musulmanes de Alá y nosotros ojos, corazón y manos de Cristo. Gálatas 2:2. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces fijaros que esto es muy serio, esto es muy serio. En este momento cultural nos jugamos, por eso he dicho que estamos en una época nueva, nos jugamos qué hombre y qué mujer queremos sobre el planeta y a partir de ahí qué modelo de familia, qué modelo de sociedad, qué modelo de política, de educación. Los 4 modelos, el ecológico, somos la tierra, el cibernético, somos la máquina, el humanista, somos una humanidad nueva que tiene que nacer, o el creyente. Quinto, en cualquier caso, nuestra gente, sobre todo joven, está viviendo con 3 frases. Be free, sé libre, 20, haz siempre experiencias nuevas, a ser posible cortas y que no dejen huella. Y connecting people, estate siempre conectado a través de la red. Fijaros lo que están haciendo. Yo empiezo a tener familia y amigos no así como estoy tocando a Don Ángel, sino a través de la pantalla, a través de la red, con todo lo que eso supone de falsificación de personalidad, de frialdad. Hasta el sexo ya es a través de la red, no es sexo personal. Ahí estamos. Punto 6, estamos en la transformación de la política, así a modo de eslogan. De la nación histórica hemos pasado a la nación cívica, la que en cada momento elegimos los ciudadanos. No hay nación fija histórica, la que queramos ser en cada momento. Del gobierno a la gobernanza, haremos lo que se pueda.
no hay quien gobierne esto, haremos lo que se pueda. De la política de representación a la representación teatral de la política. No tenemos políticos muchas veces, tenemos actores. Mira lo que ha pasado en Francia. La mayoría de la gente ha dado sus votos a un actor cómico. De la representación de la política a la política de representación, y de la política de representación a la representación de la política. Y finalmente, de la nación hemos pasado al nacionalismo. No existe concepto de nación. Y cuando hay crisis económica, el gran problema que hay es desmembrarnos. 7. Hemos privatizado la fe. La fe se nos hace creer que en todo caso, si tiene validez, es para el ámbito privado. Noticia de hace 2 días en la Gaceta de Salamanca. Quieren quitar a los capellanes de los hospitales porque dicen que en los hospitales el cura sobra. Se está privatizando la fe. La fe no tiene ámbitos públicos. La fe se nos recluye en la sacristía o en la familia. 8. Una observación de siglos. De Henri de Libat, mi gran maestro, del cual hice la tesis doctoral, francés, padre del Concilio Vaticano II. La Iglesia siempre estaba o perseguida o manipulada. Siempre. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos molestos. Hay un libro de Martín Velasco que se llama El malestar de lo religioso. Yo ampliaría el malestar de lo cristiano. ¿Y saben por qué somos molestos los cristianos? Porque tenemos 2 ojos. Uno para ver la tierra en la que estamos y otra para ver Roma y la catolicidad. Tenemos 2 oídos. Uno para escuchar la gente donde estamos y otra para escuchar el Papa y la catolicidad. Tenemos 2 manos. Una para trabajar en nuestra tierra y otra para ser católicos. Tenemos 2 pulmones para respirar el aire de mi tierra y el aire católico. Y tenemos 2 pies para caminar en mi tierra y ser católico y ciudadano del mundo. Esto a los gobiernos y a los ideólogos molesta, porque al ser personas con doble condición somos críticos y todo lo cuestionamos y vivimos en una actitud permanente provisional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la Nueva Jerusalén. No hay ninguna Jerusalén, ni siquiera la terrena en la que estemos contentos. En algunos ambientes se percibe una transformación de lo sagrado, por estas claves que no voy a leer. Atención. En Europa no falta espiritualidad, pero sí la gente ha salido de las grandes iglesias y de las religiones. La gente que está construyendo la sociedad de 25 a 50 años se han marchado de nuestras iglesias por la puerta de atrás y sin hacer ruido. ¿Y cuál ha sido el proceso? Lo tienen en la página 2. En los años 60 se decía, Cristo sí, Iglesia no. En los años 70, cuando se descubre Oriente, recuerdan los Beatles, recuerdan los actores de Hollywood, se decía, Dios sí, Cristo no. ¿Por qué Cristo va a ser el ombligo del mundo y el centro de la historia? Cristo es un avatar, un personaje más, un fundador de una religión. En los años 80 se decía, religión sí y Dios no. Se empieza a redescubrir todas las religiones arcaicas, primitivas, donde a veces no hay Dios y donde, por ejemplo, en las vivientes el budismo no tiene Dios. El budismo es ateo, es una filosofía religiosa, no una religión con un Dios personal o trascendente. Y finalmente, en los años 90, la nueva era, el New Age, se dice espiritualidad sí, Dios no. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? Juan Salvador Gaviota, el caballero de la armadura oxidada, el alquimista de Pablo Coelho, se nos dice, tú ya eres Dios, llevas todo dentro, solo hace falta que un maestro te ilumine la cabeza para que tengas niveles de conciencia superiores y lo que llevas dentro lo saques. Fijaros el proceso que tenemos que hacer con nuestra gente de 25 a 50 años. Miren, mostrarles que no puede haber espiritualidad sin religión, que no puede haber religión sin Dios, que no puede haber Dios auténtico sin Jesucristo y que no puede haber Jesucristo verdadero sin la Iglesia. Justo el proceso inverso. ¿Se han dado cuenta de esto, cursillistas? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno. Y finalmente, aquí aterrizamos. Hoy tenemos nuevos escenarios. Si ustedes
tuvieran, que ya no se lo recomiendo, porque ahora estamos esperando que el Papa Francisco saque la exhortación post-sinodal. Si tuvieran paciencia de leer los lineamenta del sínodo, el instrumentum laboris y el propio sínodo, se darían cuenta que al hablar de escenarios, Rino Fisichella y los que están llevando todo el tema de la nueva evangelización nos hablarían de esto. Tenemos que predicar el Evangelio en la pastoral ordinaria. Tenemos que hacer una liturgia que sea evangelizadora. Tenemos que afrontar nuestra cultura secularizada. Tenemos que defender la vida. Hoy, a las 5 de la tarde, en la Plaza Colón y en no sé cuántas ciudades, va a haber manifestaciones en defensa de la vida. Tenemos que tener un compromiso nuevo con la vida política. Tenemos que cambiar el sentido de la economía. Tenemos que aceptar el fenómeno de la inmigración, que no tengan que venir en pateras. De otra manera los inmigrantes, porque venir en pateras, ¿sabe lo que va a suponer al final? Lo que ellos dicen. Un día nosotros hemos venido en pateras a España, otro día vosotros tendréis que salir en pateras de España, cuando nosotros seamos mayoría. La inmigración. Otro tema es la comunicación y las nuevas tecnologías. Dios en las redes sociales no se puede quedar en la despensa del disco duro, tiene que estar presente. Y finalmente, la investigación científica y, cómo no, todo el tema religioso, el diálogo con las religiones. Bueno, esto es lo que los documentos oficiales dicen, que yo no voy a profundizar en ello. Sí me voy a detener en la página 3 cuando se dice: para los cristianos de hoy, estos nuevos escenarios y retos, ¿qué está produciendo? Se habla de una verdadera apostasía silenciosa. La frase que he dicho antes. La gente joven se está marchando de las iglesias por la puerta de atrás y sin hacer ruido. Por cierto, que si alguien se aburre de lo que voy diciendo, que salga, pero que no haga ruido para no despertar a los que están dormidos, ¿eh? 2. Debilitamiento de la fe. ¿Por qué? La falta de práctica, la falta de acompañantes, de pedagogos, de catequistas, la falta de formación religiosa hace que los nuevos escenarios nos traguen. 3. Se está quedando la Iglesia excesivamente burocratizada. Me encanta el Papa Francisco. Ha dicho, los curas y los obispos no tienen que oler a colonia de despacho, sino a oveja, a establo, a establo. ¿Qué está pasando en los nuevos escenarios? Que como cada vez viene menos gente a misa y la gente siempre la misma, nos hemos acostumbrado a celebrar con rutina. Y es una de las cosas que yo repito 1000 veces a los sacerdotes al empezar la misa cuando estamos reunidos como presbiterio, y que imagino que don Ángel hará lo mismo. No nos acostumbremos a celebrar los misterios, o con palabras de San Juan de Ávila, que estamos celebrando su año: tratad bien a este hijo que es hijo de buen padre. Tratad bien a este hijo que es hijo de buen padre. Y finalmente, es verdad, en estos escenarios nuevos, donde nuestra presencia no está, solamente la gente se fija en lo malo, en las sombras y en el pecado de la Iglesia no, de los hijos de la Iglesia, porque la Iglesia es santa, en el pecado de pederastia, en el pecado de lo que sea, de intolerancia, etc. Eso es la repercusión. Bueno, en la página 3 digo, ¿y qué tenemos que hacer ante los nuevos escenarios? No leo más que el titular porque no me quiero detener en ello. Lo primero, tenemos que respetar la libertad. La libertad, el gran misterio de la libertad. Mirad, a nosotros nos gustaría que las personas inmediatamente cambiaran, que las estructuras inmediatamente cambiaran, que los escenarios negativos inmediatamente cambiaran. Y yo digo, nada en la vida, ni siquiera nuestra historia personal, crece así. ¿Crecemos así? Hay momentos de sombra y de luz, de pecado y de gracia, de ver y no ver, de consolación y desolación, de salud y de enfermedad, de debilidad y de fuerza. Así, ese es el misterio de la libertad humana.
Segundo, tenemos que completar 3 cosas en este momento. La evangelización ordinaria, y fijaros lo que os voy a decir, todo lo que hacemos en la iglesia evangeliza. Cuando yo voy a las parroquias y tengo visita pastoral, digo a la gente, vamos a hacer un examen. Nuestra iglesia es una silla con 4 patas. A ver, ¿cómo andamos de comunidad, de comunión? Ay, señor obispo. Un 2, un 3. Vale. ¿Cómo andamos de evangelización misionera? Que cuando yo salgo de misa, anuncio a Jesucristo. Ay, señor obispo. Otro 2, un 3. Bueno. ¿Cómo andamos de celebración? Muy bien, señor obispo. Un 7, a lo mejor un 8. Bueno. ¿Y cómo andamos de compromiso de caridad? Bastante bien, señor obispo. Un 6, un 7. O sea, que si yo me quiero sentar en una silla con una pata de 8, con otra de 6, con otra de 3 y 3, ¿yo me puedo sentar? La evangelización ordinaria, equilibrarla junto a la nueva evangelización, que es llegar a los alejados, y con la missio adientes, la primera evangelización o el nuevo anuncio. Y finalmente, digo ahí, tenemos que transformar nuestras parroquias. No lo digo yo, esto lo dice también el Papa Benedicto en todos los documentos. Tenemos que transformar las parroquias para que sean comunidad de comunidades y parroquia con zapatillas y a la calle. Esto también lo ha venido diciendo el Papa Francisco. Una parroquia de puertas abiertas, que no quiere decir que la puerta esté abierta para el que quiera venir que la encuentre abierta, sino que está abierta para que los que estamos dentro salgamos a la pastoral de la zapatilla, a las ovejas. Vale. Dicho esto, ahora sí viene lo que os quiero decir como escenario. Mirad, utilizando la parábola de San Mateo, recordáis que nos cuenta en la semilla, página 4, parte cayó en el camino y fue pisada y comida por las aves. Parte cayó en pedregal, creció rápido, no tenía raíces, no tenía hondura, no tenía humedad y se agostó por el sol. Parte cayó entre abrojos y fue ahogada, y parte cayó en tierra buena. Bueno, pues vamos a ver los escenarios sociales, políticos y culturales nuevos en los que tenemos que sembrar la semilla, donde crece y donde no crece. Y empezamos por lo primero. Parte cayó en el camino y fue pisada y comida por las aves. Y aquí voy a hablar de todas estas cosas rápidamente. La posmodernidad, no os asustéis, el neopaganismo, el mundo mediático, el cientificismo evolucionista y el laicismo beligerante. Casi nada. Vamos a empezar por la posmodernidad sin leer. ¿Qué es la posmodernidad? Lo que viene después de la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Lo que nació en la Revolución Francesa con 3 palabras que son eso a nivel político, y a nivel científico, la diosa razón. Todo se descubrirá con la técnica y la razón. Pues miren, después de 400 años, donde ha habido 2 guerras mundiales, miles de guerras parciales, no ha llegado la modernidad. Al revés, les voy a decir lo que ha pasado. Los jóvenes de hoy, a la pregunta ¿dónde está el cielo y dónde está la felicidad?, te dicen: en mí, en mí. Yo soy el cielo, yo soy la felicidad, lo que yo viva, lo que yo disfrute. ¿Por qué? Porque no creo en el más allá, después de la muerte no hay nada, y no creo en ningún proyecto político. Todos han fracasado. Y los jóvenes de hoy, que son postmodernos, viven la vida con 3 ejemplos. La vida es un laberinto, la vida es una autopista y la vida es un supermercado. Un laberinto, ¿por qué? Dicen ellos: a mí nadie me ha pedido permiso para venir a este mundo. Si me dicen que tengo que venir, no vengo. Y una vez que estoy en él, siempre hago lo mismo. Recorro las mismas calles, el mismo fin de semana, las mismas borracheras, los pedos super guay, que así los llaman, las mismas pastillas, las mismas hierbas, el mismo coche, la misma ruta, y cuando llega el lunes dice: ah, pues todavía vivo. Estoy en el laberinto repetitivo. Esto es una autopista. La gente corre, y llega un momento que dice: y yo tanto correr, ¿dónde voy? Pero si me detengo en la autovía, el que viene detrás me arrolla. Como dice
Sabater, los españoles de hoy tenemos prisa por llegar cuanto antes, no se sabe dónde, para no hacer nada y volver otra vez deprisa. Y finalmente esto es un supermercado. Hasta ahora, antes de la crisis, mientras se podía con un cierto nivel adquisitivo vivir del tener, pues comprábamos cosas y nos entreteníamos comprando cosas. Ahora que tenemos que salir y pasar por el cajero, las cosas las pensamos dos veces y ni siquiera entramos en el supermercado. Por lo tanto, la posmodernidad es el desencanto. Como dice Kundera, somos esbozos de un cuadro, ni siquiera somos pintura sobre el cuadro. La España neopagana. Bueno, pues, como digo ahí, si lo voy a leer rápidamente, vivimos los españoles la forma natural vitalista. Dionisio se ha enfrentado al crucificado. Todo lo que suponga esfuerzo, todo lo que suponga sentido fuerte a la vida, lo omitimos. Manuel Vicente, comentarista del País durante muchos años y gran representante de la posmodernidad, ha definido el neopaganismo de esta manera. Lo más bonito en la vida es que llegue el domingo y sentadito en una terraza frente a la playa de Barbarossa de Valencia, tomarse unos calamares con un vermú y decir: el náufrago que soy yo, náufrago en la vida, porque no tengo sentido, me he hecho vitalista, hedonista. Otro escenario es el mundo mediático, página 5, donde decimos que PC ya no significa Partido Comunista, sino Personal Computer. La globalización tecnológica se ha metido totalmente en nosotros. Y como decíamos antes, hoy los jóvenes expertos en la informática pueden inventar hasta su familia. Tengo una sobrina que no voy a desvelar más, que posiblemente dentro de poco va a dar un gran paso en su vida. Cuando esta sobrina, que hoy tiene 19 años, va a cumplir 19 años, tenía 15, 16 años, un día me dice: tío, dice, ¿quieres ver mi familia? Y yo pensaba que me iba a enseñar fotos. Y me mete en el ordenador el famoso juego SIM, S-I-M, donde tú puedes crear tu padre, tu madre, tus hermanos, tu perro, lo que tú quieres ser, tu novio. Y entonces a mí me desveló un mundo enorme. Y empecé a pensar, fíjate, estamos conviviendo en la era de la cibernética 3 generaciones. Los inmigrantes, los nativos y los aborígenes. Los nativos son los que han nacido con el ordenador debajo del brazo. En el caso de mi sobrina y de la gente joven. Se manejan en el mundo de la cibernética como si fuera el mundo real. Más aún, confunden a veces el mundo virtual con el mundo real. Los inmigrantes somos nosotros. No nacimos en la era de la cibernética y hemos tenido que meternos en el planeta cibernético. Y más o menos nos manejamos. Y los aborígenes son los que ni han entrado ni entrarán, no quieren saber nada de ellos. Pues señores, aquí hay una llamada de atención, una llamada de atención. Hasta el Papa Benedicto, antes de presentar su renuncia, tuvo que meterse, yo no sé si era aborigen o no, pero tuvo que ser inmigrante y meterse en las redes. ¿Qué decir también del nuevo escenario del evolucionismo cientifista? Pues donde se nos dice, no leáis, Dios es un invento del hombre como hemos inventado una televisión o una nevera. El que elige religión hoy para sus hijos es un mono poco evolucionado. Somos hijos del azar. No somos la especie elegida por alguien, sino única superviviente. ¿Y qué decir del laicismo beligerante? Todo esto lo leéis cuando tengáis tiempo, porque a mí se me va pasando el tiempo. El laicismo beligerante, por lo que he dicho antes, si Dios no aparece en la Constitución Europea, no es por miedo a no sé qué razones políticas y demás. Dios no aparece porque en Europa en este momento, por desgracia,
en muchos sectores hay cristofobia. Lo cristiano no solamente es indiferente, sino que se está en contra de él, por diversas razones. Bien, parte cayó, página 6, parte cayó en Pedregal, creció rápido, sin raíces, sin hondura, sin humedad, acostado por el sol. Y aquí hablamos de la nueva era, algo hemos dicho ya de paso, de la religiosidad popular, de los nuevos movimientos sociales, del diálogo entre religiones y de las nuevas mitologías juveniles. ¿Qué decir de la nueva era? Pues la nueva era, como hemos dicho antes, se traduce en la religión del potencial humano. Y os he puesto los 3 libros de referencia que vuelvo a repetir. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, El caballero de la armadura oxidada, de Fischer, y El alquimista, de Pablo Coelho. ¿Qué se nos dice? Todo lo que somos y todo lo que podemos ser está dentro de nosotros. Ya somos dioses. Solo hace falta que alguien nos descorche para que todo lo que llevemos lo podamos desarrollar. Claro, que con una vida no basta. Por lo tanto, nos reencarnaremos y viviremos varias vidas hasta que nuestro nivel de conciencia, iluminado por la verdad de los maestros, llegue al 100%. ¿Qué decir de la religiosidad popular? Pues mire, hay una religiosidad y una piedad popular que es muy buena y muy aceptable, y hay otra que se está convirtiendo, por desgracia, en religión popular. Y voy a poner un ejemplo. 2011, Ciudad Rodrigo, acabamos la Semana Santa. Digo a la presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa: oye, ¿sabes que este año viene el Papa y tenemos la JMJ en Madrid? Sí, ¿qué? Hombre, que yo he visto muchísimos jóvenes que están procesionando y que no van a las parroquias. ¿Me dejas que hable a los jóvenes? Y se me queda tiesa mirando y dice: oiga, señor obispo, una cosa es lo suyo y otra lo nuestro. ¿Qué es la religión popular? Cuando recibes cartas como obispo o como cura y te dicen: la cofradía de San Periquitín invita al obispo a la misa, que ahora va a celebrar él, que se celebrará a las 11 de la mañana en la ermita de San Periquitín. O cuando ves que están arreglando el tejado de su ermita y se está cayendo el tejado de la parroquia. O cuando en lugar de hacer estatutos canónicos aprobados por la Iglesia, solo son civiles para sacar dinero. O cuando les tocas el credo, que es el dinero, y pides cuentas, que es el credo, te dicen: oiga, eso ni por el forro, ¿eh? Lo nuestro y lo suyo lo suyo. ¿Qué son los nuevos movimientos sociales? Leo ahí, vienen a ser como microutopías de una izquierda light. La izquierda hoy ya no tiene la fuerza de ser una cosmovisión completa y solamente se dedica a parcelas: el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, y está haciendo de parcelas el sentido a la vida. Y todo esto desplazando totalmente lo religioso. Se puede hacer una sociedad totalmente laica. ¿Qué es el diálogo interreligioso? ¿Por qué es un nuevo escenario y a veces donde no crece lo religioso? Imaginaros que las religiones son una montaña. O mejor dicho, que las religiones están en la falda de una montaña. Y hay 3 tipos de personas. Unos que dicen: solo hay un camino para llegar a la cima: el exclusivismo, el fanatismo, el fundamentalismo. Otros que dicen lo contrario: está sembrado de caminos, podemos llegar por cualquier camino a la montaña, todo es igual, todo es relativo, todo es válido. Y está el tercer momento, que somos también los católicos, que decimos: hay un único camino, el más directo, pero se puede también llegar por otros caminos, pero los demás caminos tienen sentido porque existe el camino principal. Ese es el reto. Eso se llama inclusivismo. Y finalmente, las nuevas mitologías. Las dividimos en 2 grandes apartados. Por un lado, las que se presentan como verdadera alternativa y ridiculizan el cristianismo. Ahí tenéis Harry Potter, ahí tenéis, en cierta manera, Matrix, que hace de la Trinidad algo inmanente, y ahí tenéis a veces personajes de cómic como Superman y otros. Y sin embargo, hay nuevas mitologías que acercan al cristianismo. Ahí tenéis las crónicas de Narnia,
el mismo Señor de los Anillos, que bien aprovechado y bien entendido pueden ayudar como introducción al cristianismo. Y finalmente, parte cayó entre abrojos y fue ahogada. Y hablamos ahí de la globalización y de los jóvenes y las tribus urmanas. ¿Qué es la globalización? Sí os pido que leamos ahí. Globalización, página 7. La matriz de la globalización se la considera el neoliberalismo que un señor llamado Fukuyama, que escribió El último hombre y el fin de la historia, intuyó que eso iba a ser el neoliberalismo. ¿Qué significa el último hombre y el fin de la historia? Para Fukuyama, el capitalismo desarrollado es el sistema social y económico más perfecto. No va a haber nada. Pues se equivocó de rabo a rabo, porque cuando él decía que estábamos en la sociedad perfecta, viene la crisis total en la que estamos viviendo. El nombre de globalización se atribuye a Daniel Yergin en 1990. La imagen de la globalización es como si la Tierra fuese un cortijo andaluz, con un capataz, Estados Unidos, con unos señoritos, los países del norte, incluido Europa, y con unos jornaleros baratos, los países pobres del sur. Rasgos que definen la globalización. Los dueños del mundo son las multinacionales, por encima de los bancos y de los estados. Segundo, el dinero se llama golondrina, no descansa, trabaja 48 horas al día, porque está en Occidente y en Oriente, trabajando constantemente el dinero, es golondrina. Y las nuevas tecnologías son las punteras. De tal manera, no leáis, que lo que se vende es totalmente inmaterial. Se venden franquicias, se venden marcas, aunque ni siquiera toquemos lo que se está vendiendo. Y el colmo de lo que estoy diciendo, que es mitad y mitad, son los futbolistas. No hay en este momento persona en el mundo, ni premio Nobel, ni político, ni nadie, que valga más que un futbolista, por lo que es y por lo que vende, por lo que hace y por lo que genera. Ese es el signo de las multinacionales y de la globalización. ¿Qué decir de los jóvenes y las tribus urmanas? Y leemos la página 7. Se han convertido en una especie de religiones sin Dios. Los jóvenes reunidos en tribus urbanas tienen sus templos que no son religiosos, templos profanos. Tienen sus creencias, tienen sus fieles, tienen sus santones, tienen sus ritos, tienen sus lenguas alternativas. La familia de sangre ha sido superada. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen que sufrir un largo proceso de integración social. Y como no pueden estar toda la vida en casa y con los padres, y como no trabajan ni pueden formar familia, ¿qué hacen desde que salen de la familia hasta que se integran socialmente? Una de dos. O se resignan a convivir en casa, viviendo de la sopa boba, o tienen que buscarse la vida en la calle, haciéndose familias de tribus urbanas. Por eso digo, su diario es: el barrio es mi patria. Fijaros, las tribus urbanas, el barrio es mi patria. La música es mi idioma. La ropa que llevo, la bandera que me define. Son perros callejeros, sin hogar. Los enemigos nos estimulan y los amigos son los hermanos. Y después, si en la religiosidad juvenil podemos hablar de algunos rasgos, no leáis, es una religiosidad muy porosa, es decir, que tiene muchos agujeros, muy de peregrinaje, va experimentando cosas nuevas. Hoy está con el Papa, mañana está en Tessé, mañana está no sé dónde, y finalmente es una religiosidad donde no se une a la vida. Una cosa es lo que yo digo que tengo aquí, otra lo que tengo aquí y otra lo que tengo aquí, y me detengo. Yo a los jóvenes les digo, lo que tienes aquí, majo, por muy bonito que sea, no me lo creo. De la misma manera que te ha entrado, sale. Lo que tienes aquí en el corazón, ya me lo creo un poquito más, porque son sentimientos. Pero solo lo que llevas aquí, que te hace cosquillas en la tripa, eso es lo que creo de ti.
Y la religión, por desgracia, en los jóvenes no ha llegado aquí. Está aquí y un poquito aquí. Ese es el reto. Bueno, y como no quiero ser negativo ni pesimista, porque lógicamente no hay que serlo, pues entonces hablo al final, de la página 8, de que parte de la semilla cae lógicamente en tierra buena y fue cultivada y dio muchos frutos. No leáis. ¿Qué significa evangelizar en los nuevos escenarios y qué significa que la semilla del cristianismo caiga en tierra buena? Pues significa, lo primero, que existan testigos y comunidades de referencia. Testigos y comunidades de referencia. Yo tengo la suerte de conocer testigos y comunidades de referencia. En una ocasión, hace meses, casi ya más de un año, recibo una llamada de teléfono. ¿Eres Raúl? Sí. Quiero hablar contigo. Soy un psiquiatra. Bueno, ¿y por qué? Cuando te vea, te lo digo. Le recibo un sábado y me hace así. 50 folios rapados con cusanillo. Y leo y pone: relectura de mi vida a la luz de la misericordia de Dios. Digo, no entiendo nada. Dice, mira, yo hasta hace 9 meses, porque esto es un parto, era agnóstico, no ateo, porque ser ateo es ser poco inteligente. Agnóstico. Y sí, y yo. Estaba trabajando y estoy trabajando en un hospital como jefe de psiquiatría y tenía 3 psiquiatras jóvenes a mi cargo. Tenían que hacer un trabajo de campo y me dicen, vamos a ir a un lugar que ha nacido una secta de chicas jóvenes, a ver qué psicopatologías hay allí. Llegan a aquella supuesta secta, están 2 o 3 fines de semana de incógnito y vuelven y le dicen, oye, no solamente no podemos hacer ningún trabajo de campo, es que nos parece gente muy sana y que da salud. Bueno, dice, qué tontos sois, ya lo he hecho. Llega él un día en el que hay una profesión simple, escucha, huele, ve, se pasa 2 horas con la gente mientras hablan aquella supuesta secta, con la gente que está allí, y en un momento determinado siente que el suelo se desvanece, que sus prejuicios racionalistas desaparecen y que solo tiene ganas de llorar. Sale a su coche y está media hora llorando con hipo, con el diafragma, y se psicoanaliza. Esto no es algo psíquico ni algo psicológico. Alguien o algo me ha movido por dentro las entrañas y tengo que saber qué es. Era sábado. Vuelve el domingo y llama y dice, quiero hablar con alguien de ustedes que tenga experiencia de Dios. Y aparece una de aquellas personas que tienen experiencia de Dios. Y le cuenta lo que ha pasado. Y dice, bueno, ¿y de qué se extraña? Si esto es de libro. ¿Usted no ha oído hablar de Manuel García Morente, un filósofo de los años 30, que siendo agnóstico y estando escribiendo en su habitación, se le apareció Cristo resucitado y tuvo los mismos síntomas que usted? El suelo se caía, sus prejuicios racionalistas desaparecían y solo lloró y al final se convirtió y se hizo sacerdote. Dice, bueno, no lo he leído. Le deja el libro y al cabo de un tiempo viene y dice, mire, aunque sea la última que ha entrado en esta casa, que me enseñen por favor el ABC del cristianismo. ¿Qué es la oración? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la Eucaristía? 9 meses yendo los fines de semana y al final viene y me dice, quiero hacer una confesión general de toda mi vida. En esos 50 folios, donde pone relectura de mi vida a la luz de la misericordia de Dios, está mi vida de pecado. Una vez que me haya confesado de ello, lo rompemos y en paz. Oye, pues así se hizo. Estuve casi 3 horas con él, leímos los folios, se confesó, rompimos los folios y hoy, aquel psiquiatra que tiene la misma edad que yo, que está libre de vínculos familiares, pues posiblemente haya descubierto una vocación. Para sembrar se necesitan personas y comunidades de referencia. ¿Por qué? Porque dice el Papa Benedicto XVI, solo
los hombres y mujeres tocados por Dios son capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Solo los hombres tocados por Dios son capaces de abrir la mente y el corazón a las cosas de Dios. Y además, porque el Papa Benedicto nos viene recordando que la nueva evangelización consiste en una frase: enseñar a vivir en cristiano. Y la gente lo que quiere es ver la vida cristiana. ¿Y dónde se ve la vida cristiana? En testigos, en comunidades. Por eso la importancia de los nuevos movimientos y por eso la importancia de cursillos, testigos y comunidades. Y como digo ahí y acabo, ¿qué camino entonces recorrer para evangelizar y sembrar en los nuevos escenarios? Pues el de una brújula. Y como se entiende muy bien con esto, digo, norte, bajo el primado de la gracia. Tenemos que redescubrir una verdadera espiritualidad de encarnación, y os pido que estéis muy atentos al Papa Francisco, porque es un maestro en lo que significa espiritualidad de encarnación, y actualizar el método pastoral según las directrices del Papa Benedicto XVI. Y aquí no es momento de que yo me detenga, pero entre otras cosas, el Papa Benedicto XVI tiene dos claves en la pastoral que son fundamentales. Lo que yo llamo el efecto Miguel Ángel y lo que llamo el efecto Domino. El efecto Miguel Ángel es lo siguiente, dice el Papa: asumir, purificar y elevar. Eso hacía Miguel Ángel con los bloques de piedra que encontraba. No eran bloques de piedra, eran estatuas encerradas en un bloque de piedra. Asumía el bloque de piedra, purificaba, quitaba lo que estorbaba la imagen y elevaba y aparecía la imagen. Eso hay que hacer en todo: asumir, purificar lo que estorba y hacer que las cosas se eleven. Y el efecto dominó es lo mismo que cuando ponemos una ficha detrás de otra. Tiramos una y caen las demás. Si somos capaces, como hombres y mujeres tocados por Dios, de hacer realidad que Cristo es la verdad que llena la cabeza, que Cristo es la belleza que llena el corazón y que Cristo es la bondad que hace buenas las cosas, tirando una ficha, van todas detrás de tú a tú. Fernando Sebastián, el arzobispo emérito, siempre lo viene recordando. La nueva evangelización es de boca a boca, de tú a tú, como las fichas del dominó. Sur, profundizar una eclesiología de comunión, de solidaridad, para hacer posible redes eclesiales diocesanas fuertes, donde parroquias, movimientos, arciprestazgos, delegaciones, secretariados, vicarías, todos vayamos al unísono, y verdaderas comunidades de referencia de vida cristiana. No me resigno a contar la parábola que me han oído algunos también. Padre con 8 hijos, a cada uno les pone una vara en la mano. Romped la vara. Aquellos hijos que eran normales hacen así y la vara se rompe. Al día siguiente a cada uno les pone 8 varas. Romped cada uno las 8 varas. Ningún hijo pudo. ¿Habéis entendido la lección? Dice el Padre. Si camináis en solitario, la vida os casca. Si camináis los 8 unidos, nada ni nadie podrá con vosotros. Recuperar una pastoral integral que tiene 3 momentos: la misión, la pastoral de la zapatilla, salir a la calle, lo catecumenal, una buena formación, y finalmente convertirte en evangelizador como miembro activo de la pastoral. Es decir, para que uno sea hoy cristiano de verdad, tiene que pasar por esos 3 momentos: que alguien le anuncie el evangelio, que tenga un serio proceso catecumenal y que al final, en una comunidad, tú seas evangelizador. Y esta última parte me detengo. Los jóvenes, sobre todo, ayer estuve con 50 jóvenes que se van a confirmar en 4 parroquias de Ciudad Rodrigo. 50 jóvenes, que es muchísimo. Un Ciudad Rodrigo donde no somos más de 32.000 habitantes en toda la diócesis. Bueno, y me preguntaban: oiga, señor obispo, ¿y cómo sé yo si de verdad Jesucristo le he descubierto? Digo, pues hazte 3 preguntas. 1. ¿Hablas todos los días de tú a tú con Jesús? ¿Jesús es alguien personal para ti? 2. ¿Te ha cambiado en algo la vida?
Y 3, ¿has descubierto la necesidad de una comunidad? Si hablas con Jesús, si ha cambiado tu vida y tienes una comunidad, eres cristiano. Vale. Y finalmente, el oeste, cultivar las dos orillas de la presencia pública de la fe. Diálogo con la cultura de hoy, y tener un proyecto cultural cristiano, pero a la vez ser buenos samaritanos en tiempos de crisis. Y en el horizonte, la misión a clientes, no solo la nueva evangelización. Y aquí concluyo. Mire, ¿qué significa esto de cultivar las dos orillas? Estos días, la gente, como les habrá pasado a ustedes, opinan, preguntan, comentan sobre el Papa Francisco. ¿Cómo es el Papa? ¿Qué cree usted que va a aportar a la Iglesia? Y lacónicamente, pero escueta y sucintamente, les digo: remontados hace 50 años, Juan 23, escribe Mater et Magistra y nos hace a toda la Iglesia dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres del siglo XX? Es el Vaticano II. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres del siglo XX? Viene Pablo VI, escribe Evangelii Nunciandi y nos hace dos preguntas. Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? El gran Papa humanista. ¿Y cómo evangelizar al hombre y a la mujer de hoy? Por eso la nueva evangelización nace propiamente en el Vaticano II y empieza a proyectarse con Pablo VI. Viene Juan Pablo II. Iglesia, ¿qué dices de Cristo? ¿Y cómo abrir el corazón a Cristo sin miedo? Y unifica Europa, la vieja Europa. La vieja Europa. Viene Benedicto XVI, el profeta y el heraldo de Dios, y con la finura que le caracteriza. Bueno, claro, Juan Pablo II, Redentor Hominis, se me olvidó decir, Cristo Redentor Hominis. Viene Benedicto XVI, Deus Caritas Est, y con esa finura que le caracteriza dice: Iglesia, ¿qué dices de Dios? De Dios, porque vivimos como si Dios no existiera. ¿Y cómo anunciar a Dios hoy, en la vieja Europa laicista, en los fundamentalismos religiosos y en el diálogo entre religiones tan difícil? Y él lo ha intentado. Y viene el Papa Francisco, que no ha escrito nada, aunque las homilías las tiene escritas, nada importante todavía, y dice: Iglesia, ¿qué dices de los más pobres, de los más sencillos, de los más necesitados? ¿Y cómo ser iglesia pobre y de los pobres para ser creíble y para que Cristo vuelva a ser el centro, no solamente de los que estamos en la Iglesia, sino el centro de atracción de esta nueva humanidad en este cambio de época? Pues colorín colorado, este rollo se ha acabado.